Esta es Medina, ciudad situada a 350 kilómetros al noroeste de la Meca. Es difícil imaginarse este lugar en el año 622, cuando solo era un pequeño oasis denominado Yatrib. En aquel momento contaba con unos 3.000 habitantes, repartidos entre 2 tribus árabes dominantes y otras 3 tribus de judíos. Hacia esta ciudad se dirigió Mahoma cuando su doctrina comenzó a ser perseguida en la Meca. La razón de esta persecución fueron sus duras críticas a quienes se habían enriquecido gracias al santuario de la Kaaba. Ante el acoso de estos poderosos enemigos, los primeros musulmanes hubieron de abandonar la Meca poco a poco. El último en partir fue el propio Mahoma. Esta emigración ha sido denominada Égira. Con este mismo nombre se denomina la era musulmana, iniciada el día 24 de septiembre del 622, cuando el profeta alcanzó Medina. Poco tiempo después, según la tradición, en el lugar donde se detuvo el camello que montaba Mahoma, fue erigida la primera mezquita. En un principio, los primeros musulmanes dirigían su oración en dirección a la ciudad de Jerusalén, tal y como hacían los judíos. Hasta que en el año 624, los musulmanes cambiaron la dirección de sus oraciones hacia la Meca. Desde ese momento, esta ciudad se convirtió en la ciudad sagrada del Islam. Lejos de prohibir las peregrinaciones a la Meca, Mahoma conservó esta tradición, adaptándola a las necesidades de la nueva religión. Con el tiempo, la peregrinación se ha convertido en un complicado ritual que dura más de 10 días. Cada año, más de 1 millón de musulmanes siguen este ritual en la llamada peregrinación mayor, que tiene lugar en las 2 primeras semanas del mes islámico de Dhul Hijjah. Durante la peregrinación, el creyente debe dejar que su pelo crezca y portar un vestido blanco sin costuras. Los fieles deben dar 7 vueltas alrededor de la Kaaba y besar la piedra negra. También beben el agua de un pozo situado frente al recinto sagrado. Asimismo, deben dar 7 carreras entre 2 colinas situadas junto a la Kaaba. La ceremonia termina con el sacrificio de un carnero u otro animal doméstico con cuernos. La peregrinación es uno de los 5 deberes religiosos básicos del Islam. El primero y más importante de estos deberes es la profesión de fe o shahada. Con ella se expresa la creencia en la unicidad divina y en la misión profética de Mahoma mediante la frase: no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Otro de los pilares obligatorios es la oración. Los musulmanes están obligados a rezar 5 veces al día: al amanecer, al mediodía, a media tarde, a la puesta de sol y en las primeras horas de la noche. La tercera columna del Islam es la limosna. La limosna obligatoria se destina a obras religiosas como la construcción de mezquitas o a socorrer a los necesitados. El ayuno es otra de las columnas de la fe islámica. Quedó fijado en el mes de Ramadán, el mismo en el que se inició la revelación.
Los 5 preceptos que debe cumplir todo musulmán están expresados en el Corán, el libro sagrado del Islam, que fue revelado por Dios a Mahoma. Los musulmanes consideran que el texto coránico árabe es una copia exacta del original que está en el cielo. De ahí que ningún musulmán, sea cual sea su lengua materna, pueda recitar el Corán en otro idioma que no sea el árabe clásico. Si así lo hace, no está usando el verdadero Corán. Además de por su naturaleza de texto divino, el Corán ha sido ensalzado por su extraordinario valor literario y por la gran capacidad de emocionar que despierta. El texto coránico está dividido en 114 azoras o capítulos. En árabe, la palabra Corán significa recitación. Esto no es nada extraño, pues el Corán parece un libro concebido para ser recitado. واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليؤمن. La recitación del Corán se realiza con una característica salmodia cuyo origen parece estar en la lectura litúrgica de los cristianos sirios. Este peculiar canto se ha desarrollado tanto que ha pasado a ser una ciencia religiosa y un arte al mismo tiempo. Con la recitación salmodiada se resaltan la belleza del estilo coránico, su extraordinaria cadencia o la musicalidad de sus rimas. Desde la infancia, el Corán constituye la base de la educación en los países musulmanes. Con el texto sagrado, los maestros aleccionan a sus alumnos en cuestiones lingüísticas, históricas, jurídicas o religiosas. Todos estos aspectos tienen cabida en el Corán, que impregna de forma decisiva el comportamiento de los musulmanes. En la civilización islámica, el texto revelado lo condiciona todo, desde las normas de comportamiento social más básicas hasta las elevadas actitudes de los místicos. Hacia el 632, gran parte de la península arábiga había sido dominada por el Islam. A esta primera fase de expansión musulmana sigue otra mucho más importante que trasciende las fronteras de Arabia. En tan solo 29 años, los musulmanes han ocupado un amplio territorio que se extiende desde el subcontinente indio hasta el actual Túnez. Mahoma comprende muy bien la bravura de los beduinos del desierto y la aprovecha para expandir el Islam. Promete el paraíso a quienes mueran en la guerra santa o yihad. Además de conquistar, aquellos guerreros propagan una nueva mentalidad que dará paso a una nueva cultura. Tras la muerte de Mahoma, los musulmanes pierden su líder indiscutible. Para sustituirlo nace el califato. Aquel que lo asume se convierte en jefe político-militar, pero también religioso, de los musulmanes. Los primeros califas llegan en su expansión hasta el sur del Mediterráneo. Allí tropiezan con un difícil obstáculo: las tribus bereberes de las montañas de las actuales Túnez y Argelia.